Bienvenido a dos ejemplos de encontrar el determinante de una matriz 2 por 2. Un determinante es un número real asociado a una matriz cuadrada. El determinante de la matriz A, que es una matriz 2 por 2 que utiliza los elementos A, B, C y D, puede escribirse utilizando esta notación aquí o esta notación aquí. Aviso: estas barras verticales parecen como el símbolo de valor absoluto, pero para una matriz significa un determinante que es igual a la diferencia del producto de los dos diagonales. Así que el determinante de esta matriz 2 por 2 en este formulario es igual a XD, BXC. Si el valor del determinante es igual a 0, la matriz es singular. Esto significa que no es invertible o está degenerado, y no tiene una inversión tal como una inversa es igual a la matriz de identidad. Entonces, si el determinante de la matriz A es igual a 0, entonces la matriz A no tiene una inversión. Así que volviendo a nuestros dos ejemplos, si queremos encontrar el determinante de la matriz A, podemos utilizar barras verticales para representar al determinante. Es importante que utilice barras aquí en lugar de soportes para una matriz, por lo que este determinante será igual a 4 por 4-5 por 2. Otra vez, tenemos 4 por 4-5 por 2. Bueno, esto sería 16. Y luego -10 que sería más 10 que es igual a 26. Ahora miremos el segundo ejemplo donde la matriz contiene fracciones. Por supuesto, el procedimiento va a ser el mismo. Así que el determinante de la matriz B será igual a 1 2x, 2 3, 1 5 por 1 3. De nuevo, tenemos 1 2x menos 2 3, 1 5 por 1 3. Así que este primer producto simplifica a 1. Esto simplifica a menos 1, así que este producto es menos 1 3. Y luego tenemos 1 15. Para encontrar esta diferencia, debemos obtener un denominador común que será 15. Por lo tanto que multiplicaremos esta primera fracción por 5 5. Lo que nos daría menos 5 15. 1 15 lo que sería menos 6 15. Pero 6 y 15 comparten un factor común de 3. Podemos dividir estos tanto por 3, por lo que el determinante de la matriz B es igual a menos 2 5. Aviso para ambas matrices A y matrices B: el determinante no es igual a 0, lo que significa que ambas matrices A y matrices B tienen inversiones. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.